Que hay una persona que dice que Dios le reveló cómo hacer el aceite de la unción, ¿no? Las cosas que lleva, ya hizo varios frasquitos según para lo que necesiten y anda vendiendo aceite de la unción. $100 ¿Y los trajiste? No les traje. Otra persona que se dice profetiza, ya sacó un nuevo libro donde dice que todo el medicamento es un demonio que se llama farmacia y que no hay que tomar nada de eso y es un libro que se está vendiendo por miles. Alumnos de un instituto bíblico allá tienen cierta influencia en muchas iglesias de allá, están enseñando que Cristo no murió porque nos ama, murió por la justicia divina, pero no nos ama, y que solo hay que predicarle a los predestinados, no a los que no están predestinados. Entonces, ¿y cómo vamos a saber eso? Pues de alguna manera nos vamos a dar cuenta, lo vamos a sentir, quién es predestinado y quién no. Otras iglesias, bueno, eso sí ya lo había oído, ¿no? De que el pastor se quita el saco y todo el mundo pasa a tocar el saco y a recibir la unción. O se llevan, ¿no?, cosas de él para que, pues, a ver si allá sean los enfermos con la ropa. Bueno, más las herejías tradicionales, algunas cosas, ¿no? O sea, las conferencias sí fue gente no creyente, pero yo creo que la mayoría era creyente. Uno de los temas más álgidos fue cuando les dije que clamar a la sangre de Cristo es una superstición, porque uno de sus maestros de seminario le dice que él hace hasta buches con la sangre de Cristo para estar totalmente santificado. Entonces les digo, pues eso es una superstición. ¿Por qué? No es que no creamos en la sangre de Cristo, pero que cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, está hablando de su muerte, ¿no?, de su vida derramada, de la cruz. Eso significa, ¿verdad?, que cuando nosotros por fe aceptamos la salvación, Dios nos ve a través de ese sacrificio. Eso es todo. Y desde ese momento quedamos, por decirlo simbólicamente, de acuerdo al rito del templo, quedamos bajo la cobertura de la sangre, ¿no? Ya. Pero no es, ya lo hemos dicho aquí también, no es un fluido invisible del que yo voy echando mano y embarrando por todos lados, ¿no? Cuando yo digo, me cubro con la sangre de Cristo, ¿quiere decir que no estaba cubierto? ¿Quiere decir que ayer me cubrí y a qué horas me descubrí? ¿Será que la sangre de Cristo me cubre hoy, pero se va diluyendo y cada día me tengo que volver a cubrir? Claro que no, ¿verdad? Entonces, esa superstición de suponer que es un líquido invisible que yo tengo que andar poniendo en todas partes y hasta hacer buches, me suena a blasfemia, ¿verdad? Creo que mejor entendemos que estamos salvados y justificados, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz quiere decir que Él como juez no tiene nada que reclamarme, no es mi enemigo, no está enojado conmigo, está en paz conmigo. ¿Por qué? Por la justificación que Cristo ya hizo. Entonces criticamos al cristianismo medieval que buscaba intermediaciones entre el hombre y Dios. Para llegar a Dios necesito el santo, la virgen, el sacerdote, la reliquia, la peregrinación, la indulgencia. Pues ahora estamos igual. Para llegar a Dios necesito ir a la campaña especial con el predicador que tiene la unción, comprarme y embarrarme el aceitito y ir a liberación. ¿Para qué estamos buscando intermediaciones? Que el mensaje fundamental no es que Cristo está en nosotros. ¿Cristo está más en mí que en usted? ¿Hay más Cristo en Juanito que en Yolanda? Cristo está en todos y no por medida. Hay cosas que no existen por medida. Cuando alguien se muere, no se murió a medias, o no se murió poquito, o no se murió 3/4. ¿Se murió o no se murió? ¿Verdad? ¿Cristo está en mí o no está? No está por medida. Si Cristo está en mí, no necesito que me pongan mi saco ungido, ni necesito ir al estadio fulano porque va a estar el profeta perengano. Yo tengo a Cristo, yo soy sacerdote, no necesito intermediaciones, ¿no? Ahí es donde tenemos que recuperar la predicación cristocéntrica del Evangelio, ser cristocéntricos, ¿verdad? Y por eso digo, pues no debemos dejar de estudiar la palabra, que yo lo que veo aquí
Es una gran ignorancia de la Biblia, ¿verdad? Y por eso es un campo fértil para que cada quien venga y diga cosas que contradicen a la Biblia y la gente pues las acepte. Vamos al Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13, en el verso 1, dice: y se quedó de pie inmóvil sobre la arena del mar. Algunas versiones traducen: y yo me paré sobre la arena del mar, ¿no? La mayoría de traducciones, y creo que la más correcta, no se refiere a que Juan se paró sobre la arena del mar, sino que el dragón que estaba persiguiendo a la mujer, ¿se acuerdan? Se paró sobre la arena del mar. ¿Sí? Es el dragón. Y vi una bestia salvaje que ascendía del mar. ¿Alguna vez ya comentamos este pasaje? ¿Quiénes estuvieron? Juanito, más o menos. Okay. Lo voy a repetir por varias razones, ¿no? Por los que no hayan estado y por repaso también. Porque yo sé que cuando preguntamos de qué se trató el mensaje el domingo pasado, nadie se acuerda. El mar, ¿qué representa en el Apocalipsis? El mar representa las naciones no creyentes, a diferencia del pueblo elegido. Representa a las naciones por dos cosas, ¿no? El mar desde el principio fue a veces sinónimo del abismo y del caos. Recuerden, en el primer capítulo del Génesis, la tierra estaba desordenada, vacía, y el espíritu se movía sobre las aguas, sobre el océanos, hoy le llamamos océano, ¿no? El caos primigenio sobre el cual fue fundada la tierra. Cuando el Señor expulsa a los demonios del Gadareno, entran en los cerdos, y los cerdos se lanzan al abismo, el mar, ¿verdad? Entonces, aunque el mar es creación de Dios, pues en varias mitologías es también el símbolo del abismo. Pero en otro sentido, los profetas dicen que las naciones son como las olas del mar que no tienen paz. El mar no es un lago de cristal como el de la Nueva Jerusalén, lo cual representa transparencia, paz, tranquilidad, santidad. El mar es embravecido, el mar es inquieto, ¿verdad? Y dice: no hay paz para los malos. Fieras ondas de la mar, dice la epístola de Judas, ¿no? Entonces, en una palabra, el mar son las naciones que no conocen a Dios. De las naciones que no conocen a Dios va a salir una bestia. Una bestia es un gobernante, que nos perdone don Felipe, ¿verdad? Pero al menos en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia sí, a los gobernantes, a los gobiernos, a los estados, se les considera bestias. No porque sean absolutamente malvados, el Estado tiene una razón de ser, el Estado tiene una autoridad que procede de Dios, en tanto que es una organización contra el caos, ¿verdad? Sin embargo, como tiene un poder, y ese poder muchas veces lo utiliza para aplastar a aquellos que debería proteger, la Biblia le llama bestia. ¿Sí? Y en ese sentido, el libro de Daniel es muy claro. Tenemos Babilonia simbolizada por un león, Persia por un oso y Grecia por un leopardo. ¿Sí? Ahora, a Roma bueno, tal vez a Roma, tal vez a los medos por un oso, a los persas por un leopardo y a Alejandro el Grande como una bestia terrible, ¿no? La interpretación que está dando Dani en la mañana, si no, ya lo voy a contradecir aquí. San Juan utiliza las figuras del libro de Daniel y las retoma. Que el Estado sea una bestia, incluso lo considera así Tomás Hobbes, uno de los filósofos más importantes del siglo XVII, cuando al libro sobre teoría del Estado le llama Leviatán, aquel monstruo, ¿verdad?, que también se menciona en el libro de Job. ¿Cómo era esta bestia?
Dice, esta bestia tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas. O sea, se parece a su papá. ¿O no? ¿Verdad? Porque en el capítulo anterior, cuando se nos describió el dragón, en el capítulo 12, dice el versículo 3, vi otra señal en el cielo, miren, un dragón grande de color de fuego con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Esta bestia, esta otra bestia, el dragón se para a la orilla del mar, y del mar sale esta otra bestia, que también tiene 7 cabezas y 10 cuernos y coronas, ¿no? Entonces se parece a su papá, pero no es idéntico a su papá. Así como en los jueguitos de encuentre las 3 diferencias, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el dragón y la bestia? 10 diademas. La bestia tiene 10 diademas sobre sus 7 cabezas, ¿no? A ver. ¿Cómo estuvo? Es que dice en el 12, ajá, el dragón, ¿sí? Y en sus cabezas 7 diademas. Exacto. ¿Cuántas diademas? ¿Cuántas coronas? Diademas son coronas, ¿no? ¿Cuántas coronas tiene el dragón? 7. ¿Y el que sale del mar? 10. 10. ¿Por qué uno tiene más y otro tiene menos? Porque el dragón las tiene sobre las cabezas y el que sale del mar las tiene sobre los cuernos. ¿Verdad? Estamos jugando a encontrar las diferencias, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero a ver, si el cuerno va sobre la cabeza, sí, digo, el cuerno va sobre la cabeza, pero si son 7 cabezas, son 10 cuernos. ¿Cómo le hace? Entonces hay 3 cuernos de diferencia, ¿yo qué? Sí, porque quiere decir que alguna cabeza puede tener 3 cuernos. O 2 cuernos. O 2 cuernos, 2 cabezas. Así es. Claro. Sí. El chiste es que tiene 10. El que tiene 10 tiene 10. Ahora, ¿qué significan las coronas sobre las cabezas? Diríamos que tiene autoridad más directa. La tuvo, ¿no? Satanás tuvo una autoridad tan grande que cuando Miguel peleó no pudo desconocer esa autoridad. ¿Sí recuerdan eso? Sí, que el Señor te reprenda, ¿No? A ver, vamos al pasaje, porque me están viendo con cara de que estoy inventando. Que el Señor te reprenda. ¿A mí? No, A mí. Vamos a Judas, ¿verdad? La epístola de Judas. Dice, como estoy inventando, que el Señor me reprenda. así le dijo Miguel La epístola de Judas, capítulo 1, verso 9, dice: pero cuando Miguel, el arcángel, tuvo una diferencia con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a traer un juicio contra él en términos injuriosos, sino que dijo que Jehová te reprende. Quiere decir que una autoridad, aunque esté caída, no deja de ser autoridad. Yo creo que podemos estar en desacuerdo con las cosas injustas que hace el gobierno, pero insultar a los gobernantes es diferente. ¿Sí me explico? Podemos y tenemos que estar en desacuerdo con las cosas injustas y denunciar la injusticia, pero burlarse e insultar a los gobernantes, nosotros no debemos participar de eso, incluyendo el diablo, ¿verdad? No se trata de decir, el cochino diablo eres un tal por cual, no, porque aquí la epístola de Judas explica que quien hace eso puede ser destruido, ¿no? Porque está confiando en él mismo, se está envaneciendo y se está poniendo con un ser más poderoso que él. En cambio, si reconocemos la autoridad principal que reconocemos es la de Dios, ¿verdad? Y si nos enfrentamos al diablo es en el nombre de Jesús, o sea, porque estamos reconociendo la autoridad de Dios, pero no dejamos de ver que él era un arcángel o un ángel muy importante, ¿no? Y que tiene autoridad hasta que Dios lo eche en el lago de fuego, ¿sí? El mismo arcángel Miguel lo remite a Dios para que Dios sea el que actúe y Dios sea el que castiga, ¿sí? Entonces las coronas del dragón están en su cabeza, en cambio las coronas de la bestia están en los cuernos, y los cuernos representan gobernantes, ¿sí? El diablo le da el poder a los cuernos
y los cuernos le dan el poder a la bestia. Un organigrama más detallado. Pues sí, un flujograma, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, con esto vemos cómo el mal siempre quiere imitar a Dios. ¿Por qué quiere imitar a Dios? Porque la mentira se tiene que parecer a la verdad. ¿Sí? Si alguien nos da un billete falso de 300 pesos, ¿lo aceptamos? No. No puede haber billetes falsos de 300 porque no hay verdaderos. Pero sí nos pueden dar billetes falsos de 200, ¿o no? Sí. Entonces, para que la gente sea engañada, hay que darle algo que se parezca a la verdad, ¿no? ¿En cuántas religiones se habla de una diosa virgen que tiene un hijo? ¿En cuántas religiones se hacen sacrificios para aplacar a los dioses? O sea, pareciera que la intuición de la verdad se tergiversa, ¿verdad? Para que la gente crea que ha satisfecho esa necesidad espiritual, pero está engañada, ¿no? Entonces, de la misma manera que hay una Trinidad, un Padre que ha enviado al Hijo y un Espíritu Santo que nos lleva al Hijo, el diablo quiere hacer un triunvirato, ¿no? ¿Sí? Un dragón, una bestia primera o anticristo y una bestia segunda o falso profeta. No le podemos llamar Trinidad porque Trinidad significa trina deidad. Ellos no son deidad, ni son trinos literalmente hablando, ¿verdad? Son diferentes. Pero sí está el remedo de un ser que pretende ser el absoluto. Ese es el pecado del diablo. Siendo relativo quiere ser absoluto, siendo finito quiere ser infinito, ¿verdad? Que tiene un hijo al que va a darle el poder. El dragón le dio todo su poder, dice aquí. Y un falso profeta que quiere convencer al mundo para que se postre ante esa primera bestia, ¿no? El remedio de la economía divina, de la economía de la salvación, ¿sí? Bueno, tiene pues este parecido a su papá. Empezamos al capítulo 13. Dice, ahora bien, sobre sus cabezas nombres blasfemos, ¿sí? Es decir, propuestas, el nombre significa identidad, ¿verdad? Naturaleza, propuestas, naturaleza que ofende a Dios. Por ejemplo, ustedes saben que en Inglaterra empezaron a poner en los autobuses Dios no existe, ¿no? Bueno, esta semana empezó ya en Estados Unidos, ¿no? Hay una campaña muy fuerte en los autobuses de la ciudad de Estados Unidos que traen esos grandes letreros que dicen Dios no existe, disfruta la vida. Pero esto ya de alguna manera contradice en gran parte, porque un pueblo que realmente ha creído en Dios son ellos, que hasta en sus billetes dice en God we trust. Claro. Y la guerra, sus guerras las justifican en el nombre de Dios. Claro. Pero bueno, veamos, es un ejemplo de lo que podríamos entender por nombres blasfemos, ¿no? De una ideología que ofende a Dios. Por supuesto que está errada, porque yo disfruto la vida porque Dios me ama y lo amo. Cuando ellos quieren disfrutar la vida, es decir, hacer lo que quiera y pensar que no hay un juez que me mire, no la van a disfrutar, en realidad la van a echar a perder. Y cuando haya pasado van a voltear el rostro y van a decir, no me quedó nada, ¿no? Dice el Salmo 1, los malos son como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? Pero bueno, eso hay muchas ideologías que postulan cosas contra Dios, a veces en el mismo nombre de Dios. En una iglesia, de cuyo nombre no quiero acordarme, había un joven homosexual. Entonces él fue con el pastor y le dijo, pues yo no quiero ser homosexual. Y dijo, lo que pasa es que tienes un demonio de homosexualidad. Ya ven que ya hemos platicado, ¿no? Que le echamos la culpa a los demonios de nuestros pecados. Y a ese joven lo llevaron a varias liberaciones, juntaron pastores de renombre y hicieron sesiones de liberación para expulsar el demonio de homosexualidad. Obviamente, él continuó con su problema, porque la homosexualidad no es un demonio.
pecado. Entonces no se le salió nada, ¿verdad? En cambio, no lo hicieron sentir amado por Dios, lo hicieron sentir que Dios lo rechazaba por ser un homosexual. Entonces él se alejó de la iglesia. Tiempo después encontró un teólogo que le dijo que no había problema. Si era homosexual, Dios lo seguía amando. Y entonces él ahora en el centro tiene una iglesia de homosexuales. ¿No? Que dice, no es cierto que Dios rechace a los homosexuales, Dios los ama y no es cierto que sean demonios y podemos ser cristianos. Es una iglesia donde se cantan los mismos cantos que en la mayoría, se aplaude, se danza, todo lo que se hace, pero todos son homosexuales y lesbianas, ¿no? O sea, ahí tenemos una ideología contra Dios en el nombre de Dios, que se afirmó por una iglesia que no supo atender a unas personas que querían salir de un pecado, los atendieron de la manera inadecuada, ¿verdad? Entonces, él tiene muchos nombres blasfemos en su cabeza que convencen a la gente. Ese es el objetivo de los nombres, ¿no? Convencer a la gente, darle una identidad aparentemente buena, pero que en el fondo es una identidad, una naturaleza contra Dios, ¿sí? Bien, luego dice: ahora bien, la bestia salvaje que vi era semejante a un leopardo, pero sus pies eran como los de oso y su boca era como boca de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder y su trono y grande autoridad. La bestia tiene las tres características de las tres primeras bestias del libro de Daniel, ¿no? Se parece a un león, es decir, su gobierno es un gobierno majestuoso. Se parece a un oso, su gobierno es un gobierno fuerte, poderoso. Y se parece a un leopardo, su gobierno en una manera muy rápida tomó el poder, ¿sí? Estos son las características de los reinos a los que Daniel se refería allá en el libro de Daniel. Entonces, este imperio es tan poderoso que conjunta las características de los otros imperios. Y el diablo le ha dado todo su poder, ¿sí? A nadie más le ha dado todo su poder. Esta es la figura del anticristo. Y debemos entenderlo en dos sentidos. Uno, dice Juan, ha habido muchos anticristos, ¿sí? Y ya veremos el número de la bestia, y les iba a comentar algo de los emperadores romanos y el número de su nombre, pero vamos a dejarlo para cuando nos toque platicar sobre el número de la bestia. Ha habido muchos anticristos por lo pronto, pero yo creo que se va a manifestar un anticristo final. Yo creo que Hitler fue uno de los antecedentes más cercanos y el más parecido a un anticristo final, ¿sí? Casi lo logra, ya estuvo muy cercano a lo que sería un tirano mundial que propone una superhumanidad, que persigue al pueblo elegido, a quien toda la gente adora y considera el Salvador, ¿sí? Entonces este personaje que surgirá al fin de los tiempos, y ya estamos en el fin de los tiempos, será literal, será real. Muchos piensan que no lo vamos a ver, ¿sí? Porque una de las interpretaciones, no es la única, pero sí una muy extendida, es que la iglesia se va a ir en el rapto y después se va a manifestar el anticristo. Entonces la mayoría de los cristianos vive despreocupado, desprevenido de la aparición del anticristo, porque cuando venga yo ya lo estoy, no me preocupa. Pero ¿qué tal si no es así? Y yo creo que no es así. Yo creo que al anticristo lo vamos a ver. Lo vamos a ver. ¿Por qué? Dice Apocalipsis que hizo guerra contra los santos. Si los santos se fueron en el rapto, entonces ese pasaje no tendría sentido, ¿verdad? Hará guerra contra los santos. Dice Pablo a los tesalonicenses: Cristo no vendrá si antes no viene el hijo de perdición y la gran apostasía. La apostasía tiene que surgir en la iglesia, influida por la bestia, ¿verdad? Entonces, bueno, ya lo iremos viendo, que es muy probable que nosotros
sí tenemos que enfrentar al anticristo. Y ya lo estamos enfrentando en cuanto a ideología, en cuanto a su influencia, ¿verdad? Vamos a la primera carta a la segunda carta a los tesalonicenses. Capítulo 2 dice: sin embargo, hermanos, tocante a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el ser nosotros reunidos a Él, o sea, ¿cuál es el tema? La parusía, la palabra griega es parusía, que Cristo venga y que nosotros nos reunamos con Él, ese es el tema, ¿no? Solicitamos que no se dejen sacudir profundamente de su razón, ni se dejen excitar tampoco por medio de una expresión inspirada, ni por medio de un mensaje verbal, ni por medio de una carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día de Jehová está aquí. Mucha gente dice que Cristo ya vino, ¿no? Yo estoy leyendo la traducción de los testigos de Jehová, que dice que no pensemos que el día de Jehová ya está aquí, y ellos dicen que sí, que vino en 1914, ¿no? Están contradiciendo su propia Biblia, ¿no? Que Cristo vino en 1914. Hay otro grupo que se llama Creciendo en Gracia, que tiene iglesias en todo el mundo, muchas emisoras de radio, y dicen que Cristo ya vino y es este Señor que los está liderando. Lo llama Miranda. ¿Sí? Mucha gente dice que Cristo ya vino, ¿no? O que ya puede poner la fecha, ¿no? Aquí dice que no, ni por profecías, ni por cartas, ni por predicaciones nos dejemos convencer. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice: nadie los seduzca de ninguna manera, porque no vendrá a menos que primero venga la apostasía y el hombre del desafuero quede revelado, el hijo de la destrucción. Esto está muy claro. No vendrá sin que antes venga la apostasía y el hijo de destrucción. Entonces, ¿lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Digo, si ya me morí, pues yo no lo voy a ver, pero si estemos vivos, cuando el Señor venga, ¿verdad? Y sigue diciendo, no, Él está puesto en oposición y se alza a sí mismo sobre todo el que se llama Dios o es objeto de reverencia, de modo que se sienta en el templo de Dios públicamente, ostentando ser un Dios. Ya veremos que esta es precisamente la esencia del espíritu de anticristo, ¿no? Todo lo que se diviniza. ¿No se acuerdan que estando todavía con ustedes ya les decía estas cosas? De modo que ahora ustedes conocen la cosa que obra como restricción, con la mira de que Él se ha revelado a su propio tiempo. En verdad, esto es muy importante, el misterio de este desafuero ya está obrando. Ya está obrando, ¿sí? O sea, dice la traducción Reina Valera, el misterio de iniquidad, ¿no? ¿Quién tiene otra versión? ¿Qué dice? Dice, es cierto que el misterio de la maldad está ejerciendo su poder. El misterio de la maldad, o sea, hay un espíritu en el sentido de ambiente que se está creando, en el sentido de un sistema que ya está llevando a la humanidad a aceptar lo malo. ¿Sí? ¿En qué versículo es? 5, 7. El anticristo no ha aparecido, no lo conocemos, a lo mejor ya nació, eso luego lo comentaré, pero no se ha revelado, no se ha dado a conocer. Sin embargo, otra versión que dice: la fuerza antirreligiosa ya está obrando secretamente, pero falta que desaparezca el que la retire. Está obrando secretamente, ¿no? No se ha revelado, digo, pero ya está actuando. El problema es que no nos damos cuenta, porque la versión que nos acaba de hacer favor Armando de leer dice secretamente, ¿no? Acá le llama misterio, ¿no? Es algo que la gente no ve, no reconoce. Si ustedes hablan con un joven común
Y ustedes le dicen que el aceptar que no hay dos sexos sino 5 géneros, ¿verdad? Que el tipo de música que oye, el tipo de prioridades que tiene no están correctas, les va a decir, como que estás un poco atrasado, que eres un fanático, estás medio loco, ¿verdad? Y entonces la gente no se da cuenta de cómo está siendo convencida de creer de otra manera, de que todo es normal. Está llegando el punto en que los anormales somos nosotros, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí. La próxima semana, cuando yo les pregunte en qué nos quedamos, me dicen el misterio de iniquidad, ¿verdad? Vamos a estudiar el misterio de iniquidad, cómo está actuando, cómo está educando a nuestros hijos y cómo podríamos contrarrestarlo, ¿no? Porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a la labor educativa que está haciendo el diablo, ¿sí? Vamos a adorar al Señor con nuestra